están con nosotros en nuestro panel de constituyentes. Felicitaciones a todos. Vamos a ir presentándolos uno por uno. Aquí partamos por la izquierda. Natalia Enríquez, por la izquierda, por mi lado izquierdo, quiero decir. Pero bien. bueno, están bien ubicados en todo caso. Súper bien. Natalia Enríquez, ¿cierto? Que fue electa por el... Necesariamente. No No necesariamente. fue necesariamente así porque no se van a quejar aquí a este lado. Bueno, Natalia, distrito 9, ¿cierto? Lista del pueblo, bienvenida, felicitaciones. Muchas gracias a Dale. ambos y un gusto estar acá. Patricio Fernández, ¿cierto? Distrito 10, distrito 11, perdón. Distrito 11, lista del apruebo independiente en la lista del apruebo. Correcto. Felicidades Muchas gracias. y bienvenido. Mucho gusto. Y César Valenzuela, distrito 9 también, igual que Natalia. Así es. Partido Socialista, cupo del Partido Socialista, o sea, también lista del apruebo. Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias. Y aquí, Por este lado. Constanza Juve, muy buenas noches, de Distrito 11 UDI. Militante, no solo cupo, militante, ¿no es así? Así es, Teníamos- militante y ex panelista de Estado Sí, Nacional, claro. así que vuelvo a la casa. También. Sí, Exactamente, bienvenida. absolutamente. También está Daniel Stingo, Distrito 10, apruebo de dignidad. Daniel, buenas noches, gracias por... Distrito 8, querido. Distrito 8, disculpa, aquí tenía un error No te en, preocupes. en los apuntes. No será el primero. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Y Carol Baum, Distrito 15, ¿está bien? Cuota Sí. regional. UDI, región de O'Higgins. Gracias, Carol, por estar esta noche en Estado Nacional. Muchas gracias. Oye, partamos con cómo ha sido estos primeros días, cómo reciben ustedes la expectativa que hay en los hombros de los convencionales constituyentes, cómo ven estos primeros días y cómo se avisora lo que viene para la constituyente. Natalia. Uy, la verdad que ha sido fuera de todo lo que yo conocía. Me impresionó la cantidad de mensajes. De hecho, agradezco mucho los mensajes y pido perdón desde ya a todas las personas que me hayan escrito por redes En sociales. cadena nacional lo está Porque pidiendo. sí, por favor, porque francamente me superó. Porque yo me imagino que probablemente personas de partido a lo mejor tienen un equipo de comunicaciones, pero la mayoría de los independientes manejamos nosotros nuestros propios teléfonos, redes, etcétera. Entonces, Nosotros también. fue una avalancha de información que nunca me había tocado vivir y claramente con una sensación de emoción, pero también de incredulidad, porque esto es algo muy tremendo y muchas veces cuando la historia se está viviendo es difícil tomarle el peso de lo que estamos viviendo. Pero ¿Qué dices tremendo? tremendo porque si ¿Tremendo uno- de grande? no, en términos de responsabilidad y en términos de poder, porque si uno realmente se va al concepto de un poder constituyente, está incluso por sobre el poder constituido. Entonces, si uno quisiera como realmente tomar ese poder que existe en este espacio de 155 personas, que si uno mira cómo están distribuidas, es el espacio más representativo, más legítimo que en este minuto tiene la política. Entonces, cuando tomé conciencia de eso, la verdad que me abrumó un poco y fue, wow, vamos a tener que hacer algo muy responsable con esto que está sucediendo para que suceda bien y no suceda como otras experiencias como la que se dio en Colombia. Daniel, abrumado, ¿tú también sientes que esta responsabilidad, una cosa es ser candidato y otra cosa es decir, ya, pues, ustedes son? Ustedes descansan, ustedes muchas expectativas, muchos sueños, muchos anhelos largos, Daniel. No. Sí, mucho mensaje, lo mismo me pasó y yo también contesto. Y muchas gracias. Tú fuiste además el más votado de Chile. Además. Claro, Entonces, claro, me y imagino tengo que harta 111.000 mensajes. No, mentira. Pero claro, tenéis que agradecer mucho porque la gente, además, yo voté por usted, yo voté por... Entonces, hay mucho de eso, mucha prensa también. Entonces, yo había despedido a mi equipo de campaña. No lo despedí, pero lo dije, ya, cabros, ayúdenme, porque esta cuestión. Entonces, empezaron a programar las cosas, dónde voy a ir, desechar algunas, tomar otras. No podía estar todo el tiempo. Yo tampoco me esperaba eso. O sea, yo dije, ya, aquí termino, ya el martes voy a mi oficina. Mentira, mi socia me está diciendo, dijiste que ya iba a venir. Y bueno, estoy abrumado, como igual que tú. ¿Qué prensa, qué mensajes, qué reuniones empezaron los WhatsApp de los otros constituyentes? Entonces, sabéis que fue mucho más de lo que pensaba en ese sentido, pero preparado, sí, muy preparado y muy feliz de lo que viene. Pato Fernández, ¿tú? Yo creo que ¿Cuál todos es tu nos primera pasamos. Los sensación? primeros 3 días fueron de respuesta de WhatsApp, efectivamente. El día completo, digamos. No estamos hablando un rato, sino que desde el momento de Qué despertar. popular, Pato Fernández. No, El día completo respondiendo No, pero es que es verdad Es que porque. responde muy largo. No, sí, eso es lo que pasa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está la gente con la que trabajaste en el territorio, está la gente con la que intercambiaste durante un periodo, por lo tanto, eso permanece. Y yo creo que eso es bien importante, porque nosotros no estamos llamados a ser un comité de sabios.
nosotros no somos unos tipos que están ahí para llegar con su genialidad. Estamos ahí para ser representantes de un mundo que nos eligió y para ser representantes de una comunidad que está expectante ante cambios que llevar adelante. Y tenemos que ser de alguna manera puentes más que genios iluminados. Entonces, ese de responder WhatsApp tiene que ver también con decir seguimos comunicados y esto no se ha interrumpido. Y esa conversación yo te diría que ha continuado y a mí me parece un reto magnífico el que estamos metidos, frente al que tengo unas expectativas muy altas. Carol, solamente representante, pues entrando en materia, de quién votó por ti, porque imagino que aquí la representación es mucho más amplia. Por ejemplo, habrá muchos chilenos y chilenas que no pudieron, no quisieron, no supieron, que es parte de lo que contestan en la encuesta, Sí, yo por creo qué que votaron y no participaron. una vez que se configuran los 155 convencionales, yo creo que el desafío es que entre todas entendamos que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la persona humana, el Estado al servicio de las personas y generar la institucionalidad que va a permitir que a todos y cada uno de los chilenos y personas que vienen a nuestro territorio estén mejor. Y eso significa dejar de lado también a quienes votaron solamente por nosotros y ponerse a disposición de la conversación para que juntos podamos construir eso y que sea legítimo y legitimado por todo, no de unas mayorías por sobre otras. Y esto lo digo sabiendo que a mi sector le fue mal, aun cuando le hubiera ido muy bien, hubiese sido así. Nadie aquí está llamado a pasar máquina, porque lo que queremos es tener una constitución que nos represente y por mucho tiempo. Y para eso tenemos que considerar que además se está haciendo para cuando el sector que uno representa está en el poder y para cuando no está en el poder. Por lo tanto, se crean los pesos y contrapesos necesarios para que siempre funcione una constitución de manera justa y legítima para todos los chilenos. César Valenzuela, ¿cómo ves el clima de acuerdo para generar acuerdos? Bueno, yo creo que todos tenemos que estar disponibles a la conversación. Eso no es algo que no se puede obviar. Ahora, pero hay algunos que han dicho, con estos no hablamos, con estos sí hablamos. Es que, bueno, yo no soy de esa tesis. La verdad que yo creo que hay que conversar con todos. Ahora, esa conversación no significa que uno va a renunciar lo que representa. Porque efectivamente nosotros hoy día tenemos una tarea más de Estado, podríamos decir. Evidentemente no solo vamos a representar al número de personas que votó por nosotros, pero evidentemente a nosotros no nos eligieron por simpáticos, nos eligieron porque representamos una posición política dentro de la sociedad. Y con transparencia cada uno de nosotros también ha manifestado eso al electorado nacional. Entonces yo creo que tenemos con esa misma transparencia, tenemos que iniciar las conversaciones y por supuesto tratar de buscar grandes acuerdos. Lo que no implica renunciar a lo que uno cree y por lo que fue elegido. Constanza Jove, hoy día la tercera, me parece que era Rodrigo Correa e Isabela Ninat, planteaban que dado que nadie consiguió el tercio, ni los 2 tercios están asegurados dependiendo de las alianzas que se vayan a producir, hay un mayor incentivo ahora a que se dialogue, a que se busquen acuerdos. Tú además como especialista en materias constitucionales, ¿cómo ves tú a la luz del resultado? Porque tu sector aspiraba a tener 1 tercio, y con ese tercio entonces ya pararse de otra forma. Eso se evaporó, eso no existió nunca, la derecha no tiene el tercio. ¿Cómo van a actuar las alianzas? Sí, no, primero déjame quizás tomar la primera parte, que es como... no voy a decir lo mismo de los mensajes de WhatsApp, y quizás no estuve tanto rato como Pato Fernández, que es mucho más popular que yo contestando, pero quizás la sensación que tuve fue de agradecimiento. Agradecimiento por las personas que obviamente depositaron la confianza en mí para representarlos en la Convención Constitucional. Yo creo que el voto es algo muy poderoso porque tiene que ver con el depósito de confianza en otra persona, y eso por lo menos me hace sentir muy agradecida, por supuesto muy agradecida a mi equipo de trabajo, fundamentalmente gente joven, que se involucró y se involucró en política, y espero que también sigan involucrados, y también de mi sector político, porque con la Carol también fuimos parte de un grupo de caras nuevas, de no haber sido quizás candidatos antes, y que yo creo que la ciudadanía en parte premió un poco eso, de la renovación de la política. Ahora, yendo directamente a tu pregunta, Matías, yo creo que sí, yo creo que hay varios incentivos que generan o que se crean para poder llegar a un acuerdo, ¿ya? Que es, primero, que hay un mandato muy claro, que es redactar una propuesta de nueva Constitución. Ojo con eso, porque es una propuesta de nueva Constitución que la ciudadanía va a determinar si lo aprueba o rechaza en el plebiscito de salida. El tiempo, el plazo, es un plazo corto, muy, muy acotado para resolver primero el reglamento y después la convención. Y lo tercero es obviamente los 2 tercios. O sea, si ningún sector, o mejor dicho, ninguna lista obtuvo obviamente el tercio, eso te genera de alguna manera un incentivo para tratar de lograr acuerdos. Yo espero que así sea.
Preguntémosle a Natalia Enríquez, el vocero de la lista del pueblo, ¿cierto? Rafael Montesinos, dio varias entrevistas durante esta semana que acaba de terminar. Yo también lo entrevisté en la radio, entre medio. Y él dijo varias cosas. Dijo que la lista del pueblo, no estaba dispuesto a hablar con la derecha, pero tampoco a negociar con los partidos. Incluso dijo que ni siquiera con el Partido Comunista. A Boric lo trató de traidor, etcétera. Yo quiero saber cuál es tu pensamiento. ¿Tú coincides también con él que ustedes, como lista del pueblo, no van a hablar ni negociar con los partidos políticos? Sí, mira, esta misma pregunta me la hicieron en la mañana. Sí, yo sé. No hay problema. Tú no hay dijiste problema. que habían sacado de contexto a Rafael Montesinos, pero por eso te advertí que yo lo entrevisté, así que sé perfectamente que no fue sacado de contexto. Sí, a lo que yo me refiero con ser sacado de contexto en el sentido de que todos tenemos manejos comunicacionales distintos. Yo, por ejemplo, claro, fui presidenta del Colegio Médico Santiago y venir a un estudio no me es tan extraño. Y probablemente a lo mejor argumentar me es más natural porque no me siento intimidada por un espacio como este. Bueno, pero vamos al punto de que sí. si tú crees que hay que negociar y hay que dialogar en la convención con los partidos yo creo políticos. que no hay que negociar, creo que ese es el problema. En una discusión siempre uno puede llegar a una tesis y una antitesis y uno hacer una síntesis, sin ningún problema, y eso sucede en toda conversación y diálogo. Política, pues, ¿no? ¿Ah? Eso es negociar en política, ¿no? Pero es que no es como han negociado los partidos políticos, porque habitualmente lo que termina resultando es que esa negociación va habitualmente en beneficio de un único sector político o de un único sector económico en Chile. No es que uno vea que las negociaciones terminen siendo de alguna otra forma que se refleje en que toda la ciudadanía se ve beneficiada. Ahí es donde una negociación en que siempre los que están ganando son los mismos parece que no es una negociación. Ya, pero entiendo que ese es el resultado de la negociación, lo que tú dices. Pero tú como constituyente, ¿tú crees que para poder lograr esta propuesta de constitución sí hay que dialogar, pongámoslo así, más que negociar? ¿Dialogar con los otros sectores? ¿Estás dispuesta a dialogar con la derecha, con la Constanza, con la Carol? Me parece que cualquier otra cosa que uno diga, yo no voy a conversar, como en la caricatura de que uno va a pasar como por el lado a pesar de que estamos 155 en un espacio y no le voy a decir hola o No, pero eso no pasa adelante. El hola me imagino que por educación, pero el tema como es conversar sobre la cuestiones Constitución, ¿no? como mínimas, obvio, vamos a conversar y necesitamos conversar porque nosotros todos vamos a ocupar el espacio que es este país, vamos a conversar. Otra cosa es que nosotros lleguemos a un acuerdo que sea en beneficio de lo que una minoría de este país plantea. Porque cuando hablan de pasar máquina, yo digo, ojo, porque aquí cuando el 80% de las personas de este país votaron apruebo y finalmente eso se refleja en cómo queda constituida la constituyente, eso no es pasar máquina. Eso es solamente reflejar a la mayoría de este país. Lo que pasa es que la mayoría de este país lleva muchos años sin ser representada. Entonces, cuando quiere mostrarse sobre este 20% que siempre ha tenido el poder, entonces ahí es pasar máquina. Sí, yo si la Oye, interpreto a ver, Daniel. sí, yo creo que tiene razón. Si lo decimos de otra forma, como recogiendo también lo que dijo César, los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros Porque quiénes? Nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Ya, pero tú entonces apuestas a conversar, que- por supuesto. No, sí, si pero- quieren unirse a conversar que un solo sistema de salud y no sistema privado y público, ni un problema. Si usted quiere un sistema de privado de salud, perdone, va a perder. Si usted quiere desprivaticemos todos los O derechos sea, sociales. solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, Y es nosotros que no no, representamos a la amigo, ciudadanía, con la parece. mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora. Ese es el problema, que ustedes quieren hacer una cosa como... No, aquí los derechos sociales se desprivatizan, todo, y el agua también. Perdón, ¿quién piensa así? Casi el A 80% mí me parece de nivel los de chilenos. soberbia y arrogancia. No, una no es cosa- arrogancia y una arrogancia. cosa Es que brutal, ustedes digamos. no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Yo no, y la Carol tampoco. Nosotros no representamos a la ciudadanía, solamente la representas tú, parece. No, pregúntale a cada uno de ellos. No, pero es que... No, ¿Y por qué hay 4 acá y 2 acá? ¿Por qué tú crees que nosotros cuando dijimos somos 4 y ustedes son 2? ¿Por qué crees tú que hay 4 acá y ustedes son 2? Porque ustedes perdieron como conglomerado. Pero cálmate un No, poquito, no, te porque estoy si vamos a contando. tener este nivel de arrogancia en la convención... No es entonces arrogancia, estamos- es que no, las tremendo conversas, vamos a conversar, pero hay ciertos mínimos que ya el pueblo, la ¿Tú de ciudadanía verdad que estás dijo ya cuáles seguro eran. que Y esos mínimos que son cuando votaron por derechos ti- sociales. Oye, O sea, cuando votaron por ti dijeron, ya, no más salud privada?
¿Tú estás seguro de eso? Absolutamente Yo sí. también estoy seguro de eso. Para ser súper yo honesto, también. Oye, pero yo yo una creo que- campaña honesta. O sea, Pero mira, nosotros o sea, hablamos del seguro único de César. salud, de que no tenía que seguir el agua privatizada. Eso lo dijimos. Las personas que nosotros, yo vuelvo a la idea. No votaron por nosotros por simpáticos. Nosotros presentamos Pero una seguro propuesta único de salud no es lo mismo política. que no Nosotros haya present- salud privada. No, bueno, No es lo seguro mismo, único de no, salud. no, Como que eso. termine César, Carol, luego tú le puedes Nosotros presentamos una posición política al electorado Exacto. y el electorado tomó una determinación. Y conversar, por supuesto conversar, los espacios de diálogo tienen que existir. Aquí no hay personas que sean dueñas de la verdad. Lo que no significa renunciar a lo que nosotros representamos. Lo que no significa que van a haber temas prohibidos, como sucede hoy día con la Constitución actual. Lo que no significa de que va a haber una parte de sectores políticos de este país que van a tener poder de veto, porque hoy día lamentablemente eso no sucedió. Carol, Ese es el dato de la ahora sí, realidad. para que tú... Eso yo no lo encuentro lamentable, yo creo que está bien, pero yo creo que tiene que haber una conversación y la Constitución lo que tiene que hacer es representar a la mayor cantidad de gente posible. También a los que fuimos elegidos con minorías. También a Absolutamente. todos, al país Pero hay completo. temas Y que no además, se va a transar. y hay otra cosa, Déjame que lo que que yo, termine, yo Carol, creo para que no es que la Constitución tiene que sentar las bases para que podamos crecer todos como país, que podamos todas las personas garantizar la mayor cantidad de derechos sociales posible, pero para poder garantizar los Entonces, derechos ¿por qué sociales... estuvieron por el es rechazo, vos, Carol? espérame, Es que no se entiende, disculpa. Pero hay es que que no se entiende. garantizar los Cambiaron. derechos Disculpa, sociales cambiaron. de forma tal hay que garantizarlos de forma tal de que puedan ser financiados, porque es muy fácil decir que se garantiza todo, pero no tener los recursos para hacerlo. Por lo tanto, la explicación no puede ser solamente, no, es que se termina con todo y equiparamos para abajo y no para arriba, sino que tenemos que generar las condiciones necesarias para poder tener los recursos para financiar, porque todo lo demás es irreal y todo lo demás, o sea, yo no conozco ningún modelo en que esté todo total absolutamente garantizado y que eso sea efectivo, porque Unos se pregúntenle a acercan más, todos los otros se venezolanos que han acercan llegado menos. para acá. No se acercaban ni lejos. Los derechos sociales estaban privatizados en Chile. ¿Es eso verdad o no? No es Vamos verdad, aclarando. no es verdad, y no, lamentablemente... no sabemos o sea, si vemos la Lamentablemente, salud, que tenemos salud privada, privada pública, tenemos lamentablemente, educación. algunos candidatos terminaron ganando diciéndole mentiras a la ciudadanía. Así como ¿Estás cuál, a diciendo ver. que Daniel Sí. ganó diciendo mentiras? O sea, si es que me dice que los derechos sociales están privatizados, por supuesto que es una mentira. O sea, el sistema de salud tiene un No sistema dependen privado, de la sistema capacidad de público. pago de las personas. Bueno, Es pero, que Que el pero derecho espérate. social esté privatizado es una mentira. Es una forma No de depende decirlo. de la Social capacidad de pago de las es una personas. mentira y lamentablemente, y lo que tú dijiste respecto puedes- al agua también es una mentira. Tú Ah, puedes, sí, ¿ah? El tú puedes Código Agua dice acceder que al mismo los sistema aguas de son salud que los los vecinos de derechos Renca, Quinta Normal, de Recoleta. No puedes decir que por eso los derechos sociales Pero, están perdón, ¿cómo es el derecho del agua? Lo leo. Pato lo leo. Fernández tiene la palabra. Te lo Leámoslo, pido, po. pero que- Pato Fernández. Leamos lo que dice Yo el tengo- derecho del agua. Pero Pato- Respetemos que hablemos todos, Yo tengo Pato. la No, ¿por qué no impresión. lees el artículo 5 del Código de Aguas mejor? No, pero leamos la Constitución, No, que es más no, porque- importante. porque- Artículo 19, número 24, inciso final. Supremacía Porque se refiere constitucional. al derecho se de llama. propiedad, Daniel. Bueno, Te comento por una eso te cosa. digo, Bueno. el agua es privada. Porque se Ya, refiere al pero- derecho pero al Patricio derecho al agua, Fernández una tiene cosa la palabra, distinta si al lo agua. Creo permitimos, que para que aquí- hablemos Dejemos todos. de mentir. No, ¿ah? los que Dejemos mienten, de los que mentir. mienten son los que han estado en el gobierno mintiendo a la gente y primero fueron por el rechazo y Ya. ahora quieren mantener lo mismo. Que eso Yo es lo que creo- pasa Sí, cuando uno Daniel, habla si nos destempladamente, permite, ¿no? sí, Daniel, que hable Patricio Fernández, que nos favor. gustaría Yo creo escucharlo. que- En todo caso, a mí no me dejaron Yo terminar. creo, Vas a volver. yo creo que cualquiera que haya estado en esta campaña sabe que hay varios puntos en los que la nueva Constitución difícilmente los va a poder soslayar. Y yo tengo la impresión que eso está prácticamente acordado, incluso con un sector de la derecha. ¿Qué- Los por derechos ejemplo? sociales garantizados, que cambian el estatus de lo que conocemos en el sistema actual de Estado subsidiario por un Estado social de derecho, yo creo que difícilmente no va a acontecer. Que va a cambiar la situación del agua, difícilmente no va a acontecer. Que va a haber una nueva relación con los pueblos indígenas y que vamos a entenderlos en otra realidad en el país, difícilmente no va a acontecer. Que vamos a repensar la distribución del poder, así sea el sistema de gobierno como a lo largo del territorio para desconcentrarla en la capital y que vamos a avanzar a una mayor participación directa incluso de la ciudadanía en temas por ver, difícilmente no va a acontecer. Entonces, creo que tenemos un punto de arranque. Cualquiera que haya estado en una campaña sabe lo que pasó en esos foros. Tenemos un punto de arranque que es menos nefasto de lo que queremos pensar. Y que después vamos a tener que ir arreglando los detalles y hasta dónde se llega, y ahí se van a ver las diferencias. Pero yo tengo la impresión de que entender que se está terminando un periodo neoliberal no necesita hoy día la conformación de un frente belicoso en contra de eso, porque está más o menos clausurado. ¿Será Y- tan así? ¿Están de acuerdo ustedes, Sí. Constanza? No, yo creo que- Hay una parte, mira, en esto no lo suscribe Marcela acuerdo. Cubillo. No, yo creo que hay Yo algunos no sé la puntos- Constanza lo que le pasa.
una parte, si uno escucha a Christian Monkeberg, te dice explícitamente que sí, que hay que se entra a otra cosa, y por eso es que nos vamos a tener que ir conociendo. Y yo espero que aquí no se dé de manera textual la misma lógica de las bancadas parlamentarias. Tengo la esperanza de que la gente que está preocupada de la ecología se pueda reunir a veces entre sí, que los que tienen un conocimiento constitucional discutan también a veces entre sí, y que de alguna manera, porque creo que los mínimos hacia los que vamos a avanzar, sin los cuales esta Constitución no va a ser aprobada por la ciudadanía, así como quien piense que vamos a poder encerrarnos en esta convención sin que participe la ciudadanía, sin invertir en ayudar a que participe, sin tratar de generar espacios de participación, no solo activamente, y que esto sea transparente, no están entendiendo que nosotros le vamos a hacer una oferta, como se decía antes, a la ciudadanía de una Constitución que va a tener que aprobar. Constanza, tu punto. ¿estás de acuerdo en que hay un cambio de ciclo, hay una serie de un desde que va a tener que cambiar y que va a estar presente en la Constitución? No sé si un desde, pero yo creo que sí tiene razón, Pato. Yo comparto 100% con que hay ciertos puntos que son comunes y donde quizás después se van a ir advirtiendo algunas diferencias y tanto así de que al menos, no sé, creo que fueron 25 profesores de Derecho, no solamente Derecho Constitucional, que iban desde el Partido Comunista hasta la UDI, llegamos a un acuerdo como en 10 puntos clave. Eso salió publicado un poquitito antes del plebiscito. Entonces, esos puntos comunes, más allá de las diferencias que puedan haber, me parece que son una luz de esperanza respecto de que podamos llegar a esos acuerdos. Yo comparto con Pato 100% eso. Lo que sí quería cerrar de antes del tema de los derechos sociales, ¿ah? Porque muchas veces aquí se caricaturiza mucho o se sacan cuñas que son vacías. Los derechos sociales hoy día en la Constitución no están garantizados, ¿cierto? ¿Por qué no están garantizados? Porque no tienen recurso de protección. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que uno no puede recurrir a tribunales en caso que exista, por ejemplo, una vulneración del derecho de la educación, al derecho a la protección de la salud, etcétera. Yo creo que ese es el peor de los mundos. Porque había una ideología, Constanza, que terminó. Pero, si me dejas terminar. Está bien, si no quiero discutir. Déjame terminar para poder explicar la parte constitucional del tema. ¿Por qué no tiene recurso de protección? Para evitar la judicialización de la política. Pero eso no significa que no se puedan garantizar. Y hay varios de nosotros que hemos hecho una propuesta respecto a derechos sociales que tienen que ver con garantizarlo a través de la ley, con un mandato al legislador que te diga la prestación, y la prestación que se otorga a través de un sistema público, a través de un sistema privado, a través de ambos sistemas, se pueda establecer ese mandato al legislador y de esa manera garantizarlo. ¿Por qué? Porque las prestaciones requieren recursos a diferencia de los derechos o libertades clásicas, como se llaman libertades individuales. Y yo creo que en eso tenemos que avanzar, porque hoy día tenemos derechos sociales que están nominalmente en la Constitución, pero no están garantizados. Pero ¿sabes qué? No están garantizados y tampoco, no importan los recursos de protección acá. No están garantizados porque se garantiza la libertad pero no el derecho en sí mismo. ¿Sí o no? Lo acabo de explicar, creo. No. Si queréis lo explico, no. No, lo que dijiste tú es que lo que se garantiza son la libertad para elegir la educación, libertad para tener la salud. El pobre no tiene derecho a elegir ir a una ISAPRE, va al FONASA. Así que no están garantizados los derechos ni con recursos de protección, ni si el fondo de la Constitución en sí misma. ¿Lo puedo explicar de nuevo? No, si se entendió claro. No, yo creo que tú el derecho a entiendes lo que garantizar quieres una decir, libertad no es lo mismo que el derecho al derecho del ciudadano a tener salud. Lo decía recién César. ¿Sabes? ¿Puedo decir algo? A mí me preocupa la posición de Daniel de esta división entre bueno y malo. Digamos, ellos, los que ganaron, las mayorías, son los buenos, que representan al pueblo y tienen la razón, y el resto, la derecha, textualmente somos los malos, cuando la verdad es que nosotros tenemos diferencia. Pero todas mis posiciones políticas son pensando en la persona y en que las personas estén mejor. No que los empresarios estén mejor, no que mi familia esté mejor, sino que las personas en general, y claro, eso es parte de mi familia también. Pero entonces, esa división entre bueno y malo me parece odiosa, lamentable y no es Ahora les parece bueno y malo. Pero a ver, ¿a quién has defendido tú? Defendiste el rechazo. ¿No querías Constitución nueva, sí o no? ¿Tú querías Constitución nueva? Eres de la UDI, Fundación Jaime Guzmán, Fundación Libertad de Desarrollo. ¿A quién has defendido? Había harta gente de derecha que estaba por el apruebo. Yo, efectivamente, fui por el rechazo y eso no me complica en nada, porque yo tuve posiciones abiertas a una nueva Constitución, incluso desde el gobierno. ¿Están inhabilitados a participar en una No, para nada. No. Pero los mínimos los ponemos nosotros. Eso, así estamos. ¿Y eso vamos a llegar lejos así. Vamos a llegar muy lejos. Porque yo no te puedo permitir a ti, o te puedo permitir, tú puedes permitirte lo que quieras, pero tú no puedes poner, tú no vas a poner, tú no vas a poner límites, tú no puedes poner límites a lo que la ciudadanía pidió. Nadie está poniendo límites. Daniel está en minoría con respecto al Daniel. Preguntémosle. A ver, pero yo quiero preguntar una cosa. Cuando Daniel tú dices las reglas de alguna manera los ponemos nosotros, tú estás asumiendo
que todos, o sea, la lista, tu lista, que es, ¿cierto?, apruebo dignidad, más la lista del apruebo, la lista de Pato y de César, Más van los a unirse independientes. y van a estar, espérate, más todos los independientes, que es lista del pueblo, independientes no neutrales y otros independientes, Todos están todos contigo. van a estar El con la misma nosotros postura. de Daniel te incluye Oye, a ti, por yo ejemplo. no sé lo que quiere la lista de la prueba en todas Sí, las cosas, por ni eso soy te digo. representante de la No, lista de la lo prueba. que yo dije era algunos mínimos garantizados como los derechos sociales. Los buenos y los malos. ¿Sí? ¿Sí? Pero, por Entonces, ejemplo, no quiere- Natalia, cuando Daniel dice Pero hay una nosotros, matriz. ¿tú te sientes Claro. incluida necesariamente en el nosotros Ay, pero de para, Daniel? no caricaturicemos por... Pero, Pero pero sí, sí, no, no, pero pero claro, claro, hay Hay ciertas cosas tú partiste que, no- a que explicarlo. todos los que estamos Que solo vamos de a la poder postura hablar. del apruebo pedíamos. Todos ellos, los 4 somos de la lista de la prueba, o sea, los 4 quisimos aprobar. Y pedíamos las mismas cosas cuando aprobamos. Todos los apruebos Pero- piden las mismas cosas. No, todos los apruebos pedíamos ciertos mínimos. Preguntémosle a Natalia, por ejemplo, si, Natalia. porque hay muchos de tu Vamos a regalar una lista agüita a Melissa que han después, dicho, ¿no? de El programa, hecho, porque está- que ustedes- no se reconocen en ninguno de estos partidos. Y Sí, pero- ustedes son independientes, pero representan... Sí, yo entiendo en Cecilia. todo caso lo que quiere decir Daniel. Sí, el tema es que yo tengo, claramente sé que tengo más afinidad con la gente de la prueba y de la prueba de dignidad. Eso es así. Yo tengo una formación de izquierda. Yo efectivamente creo que hay que desprivatizar el agua. Y eso da lo mismo si en el, como decía probablemente Constanza, que puede saber mucho sobre constitución y puede ser constitucionalista y todo lo que quiera, pero en términos, por ejemplo, del derecho a la salud, yo tengo claro que lo que tú estás diciendo es equivocado, porque el derecho a la salud no está garantizado en la Constitución. Pero si yo expliqué eso. Lo no único sé si que está quizá lo expliqué garantizado... mal, lo vuelvo a explicar. No, no, porque no, lo yo que dije pasa que no es estaba que... garantizado. No, no, no. Esperemos que Es lo mismo termine que la sucedió en la Natalia. mañana. Probablemente tu conceptualización del derecho a la salud es muy distinto al mío. Yo tengo claro que el derecho a la salud no es el acceso a la atención. Esto tiene que ver mucho más que eso. Y tiene que ver con cómo la salud se asegura, el bienestar de las personas se asegura, no la atención de la enfermedad. Y en eso también está equivocada. Porque eso es efectivamente, como dice Daniel, lo que está garantizado, y ábrase comillas, es la libre elección al acceso a un sistema de salud ¿Puedo intervenir que la solamente persona para puede aclarar? Porque elegir. como ya fui interpelada, Entonces, respecto a toda oportunidad, ningún problema, pero deja cerrar la argumentación. Entonces, cuando uno habla del derecho a la salud, tiene que ver con cómo se le asegura a las personas el acceso a la alimentación, el acceso al agua, el acceso a un transporte, el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo digno, o sea, la salud en todos los derechos y desde una perspectiva de determinantes sociales. Eso es el derecho a la salud. Eso no está garantizado en la Constitución. Entonces, cuando tú dices que sí está garantizado, tú le estás dando una falsa sensación de seguridad a la población. A ver, es que lo que pasa es que lo presidente que yo interpelado. dije es que no estaba garantizado. Eso fue lo primero que dije. Sí. Lo dije, ¿o ¿no? Sí. Ya. Que no tenía recurso de protección, que hoy día estábamos en el Eso no peor es de lo los importante. mundos. Bueno, si me dejas terminar. oye, Es que no es lo está bien importante, Pero- porque te has dado vuelta 3 veces Oye, por lo mismo. sí, El pero- recurso de protección no es lo importante. Pero Daniel... Es el lo- acceso. Sí, pero lo importante es lo que queremos Así- conseguir. Bueno, así Y no queremos puedo. conseguir, yo quiero conseguir lo No mismo que puedo. tú, pero Exacto. vamos a Constanza, conseguirlo Yo quiero mejor. conseguir lo mismo que Vamos a Daniel Alba. conseguirlo. Y yo también No quiero quieres conseguir lo desprivatizar mismo el que agua. Constanza, termine su punto. porque yo porque creo que tiene ese es un bien interpelado. social. Veamos. He sido Vamos, interpelado vamos, dos veces, pero así con este nivel de tolerancia, digamos, es una cosa impresionante. Constanza, Pero por favor. ya. yo dije, para que quede claro y que en acta, ya que estamos como una especie como de previa a la Convención Constitucional, que los derechos sociales hoy día no están garantizados. Y que a mí me parece que la manera de garantizarlos es dar un mandato al legislador. Y así se hace en otros países. Se da, No a través de la Que tienen que Constitución. quedar garantizados. absolutamente. Constitución. No me parece que tenga Vamos que estar a en la ¿están de Constitución acuerdo? Y sin el tener cómo una legislador, garantía. porque necesitamos poder Para que financiar quede todo clarito, eso. porque si no... de Respecto a los repente derechos O sea, sociales, había a un las dos- cambio, porque lo que nos damos Eso. cuenta, No, sí, es que hay un podemos Pato, tener, yo Pato, creo sí, muchos queríamos cambios hace Sí, mucho bueno, tiempo. espérate. Nosotros publicamos un libro Está en bien. 2014 con cambio a la Constitución. Sí, pero no los mismos. 2014, no. po. Ya, pero no nos Sí, confundamos ya. tampoco, Entonces, Constanza. tampoco no son los caricaturicemos, mismos- difícilmente tampoco. son los mismos cambios que que parece Bien, que estamos pero retados eso- hoy pero día. es caricatura Difí- decir que nadie quería Pero tú cambios. estás de Ya, yo no acuerdo te- que la yo no he dicho Constitución eso tampoco. vigente no Lo que- garantiza los derechos lo- sociales y que ahora sí Claro. ustedes están de acuerdo con que... Que ahora no, vamos a no, es que, hacer. no es que sea ahora, lo veníamos diciendo desde hace muchos rato. años Ya, atrás. pero hay acuerdo en esto. Ah, sí, Es que Oye, yo hay creo que acuerdo en haya- esto. Pato. Y también, A ver, aunque a ver, Daniel diga pero que ¿cómo no... va a ser de acuerdo te lo si puedo en preguntar, te lo puedo febrero preguntar a del ti y a pasado ti. los- Te lo puedo preguntar a ti, senadores. Carol, y a ti, Constanza, de la siguiente manera. Para ver si empezamos a encontrar como mínimos de los que se arranca. Yo tengo la impresión de que el gran cambio que se espera hoy día por delante es en buena medida un cambio de eje constitucional, o sea, de una concepción constitucional muy nuclear. La constitución de la que venimos, que nace en el año 80 para contradecir cualquier presencia del Estado, que tiene motivación en el mundo de los Chicago Boys,
que tiene el respaldo de una ideología en plena Guerra Fría, tiene la iniciativa individual, la competencia, como su alma. Eso es lo que, de alguna manera, motiva muchas de las otras cosas. O sea, si uno tuviera que decir de qué principio básico arranca todo lo demás, es de por ahí. Lo que tenemos que, el paso que parece que tenemos que dar ahora es entender que eso pasa a la colaboración, pasa de alguna manera a la dignidad. Una pasa, constitución de izquierda, como dijo Jorge Baradit hace una semana aquí. Esto no se llama una constitución de izquierda. Ya. Esto se parece mucho a los pactos que hubo en todo Occidente después de la Segunda Guerra. Esto se parece a un ciclo, hay como un ciclo que vuelve a reconocer lo público, un ciclo que vuelve a entender que para que tengamos un desarrollo sostenible y sustentable, para que las empresas incluso puedan funcionar, se requiere una mayor integración social. Porque de lo contrario, incluso el ciclo productivo por venir, que requiere del conocimiento de todo y no solo de la presencia de un capital, va a estar en riesgo. O sea, aquí para construir lo que viene hay que cambiar el eje. Yo estoy de acuerdo con lo que sostiene Pato, si eso es. O sea, hay un cambio de eje, pero se tiene que, o sea, no es cuando, por ejemplo, cuando la Natalia dice desprivatizar el agua, yo también creo que el agua es un bien nacional de uso público y que tiene que ser así, y que no se puede comercializar y que hay que generar un estatuto para eso. Pero lo decimos de forma distinta, pero estamos de acuerdo. Entonces yo no diría que tenemos tantas diferencias y creo que vamos a encontrar mayorías móviles de todas maneras, con los que quieran escucharnos al menos, y también escuchar, porque nosotros podemos tener una visión distinta, pero no es porque nosotros seamos malos, sino que es porque creemos que es una mejor forma para las mismas personas. Y creo que esa actitud que tiene Pato hoy día, y que también la he visto en otros constituyentes, esa es la que tenemos que hacer, porque quizás yo tengo razón en algo y que puede ser mejor para las personas. Y esa es la invitación que a mí me gustaría hacer. Ahí, y en ese sentido tiene razón Montesino, el de la lista del pueblo. Yo tampoco tengo ganas, yo no quiero hablar con partidos. ¿Tú quieres hablar con personas? Sí. Natalia, y prefiero hablar con militantes de partidos, pero no con partidos. Espero que eso se rompa. Aquí no hay ningún partido totalmente de acuerdo. Personas. Sí, claro, pero hay una diferencia entre, no sé, ustedes que son independientes, que van en cupos de partidos, ¿cierto? El caso de Pato y de Daniel, son independientes que van en cupos, digamos, de partidos. Pero, por ejemplo, el caso de César es militante del Partido Socialista, el caso de Carol también, ¿cierto? ¿Y ustedes hablan por instrucciones del partido? ¿Hay diferencias? Nosotros no tenemos instrucciones del partido, tenemos diferencias. No solo tenemos diferencias con el partido, dentro del partido, sino además tenemos diferencias dentro de la bancada, entre comillas. Y además estoy de acuerdo con Pato con algo. El funcionamiento, espero que no se replique el funcionamiento del actual Congreso. Porque a mí ese funcionamiento creo que está agotado, que no me gusta y que no lleva a la legitimidad que buscamos hoy día como proceso constituyente. Quiero preguntarle a Natalia, porque algunos miembros, no sé si todos, algunos miembros que yo he leído, todos hemos leído de la lista del pueblo, que yo creo es sumamente diversa en temática y en planteamiento, ha sostenido que mientras haya personas detenidas, fruto de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre a la fecha, no puede empezar incluso a trabajar. Eso dijo uno de los voceros o uno de los representantes de la lista. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu planteamiento frente a ese tema en particular? Mi planteamiento es que, de hecho, los presos de la revuelta, es difícil no decir que no son presos políticos, como se ha intentado decir. Todos independientes de por qué delitos estén algunos condenados y otros procesados. No, pero la verdad que el proceso que ellos han tenido es muy distinto al proceso que tendría cualquier otra persona, porque en general cuando tú estás en proceso no estás con detención preventiva. Entonces, cómo se han llevado los procesos con estas personas es muy variable y no vamos a decir que es bastante justo. Ahora, yo entiendo que hayan personas dentro de la lista del pueblo que sean mucho más tajantes en esa postura porque tienen presos políticos. No es hablar de esos otros, es que es un familiar, es un amigo, es un hermano, hermana, etcétera. Entonces no es una conversación distante, ay pucha, hagamos como caridad con estos presos políticos. Pero para ti el indulto es condición sine qua non para empezar a trabajar siquiera en la constituyente. Yo no sé si la figura del indulto es la más correcta, porque mentiría en decirte que yo como abogada sé cuál es la mejor figura para esas personas. Y por tanto yo creo que la conversación tiene que ser con los presos políticos y que nos digan cuál es la mejor figura que ellos creen
que tendría que hacerse y con las organizaciones, porque No hay ellos no están sentencia, solos. No hay sentencia. Entonces, Hay no puede haber organizaciones indulto. de defensa de los puede haber presos indultos si no hay políticos. sentencia. Pero yo te quiero preguntar, Natalia, cuando tú hablas de los presos políticos, porque claro, hay diferentes delitos por los cuales algunos han sido condenados. Estoy pensando en los que han sido condenados, por ejemplo, por saqueos, por robo. Incluso hay varios que son condenados y que tenían delitos anteriores por lo mismo. ¿Eso tú los consideras presos políticos? Las personas que ya tienen un juicio y tienen una condena, no los considero presos políticos. Pero también tenemos el caso de un profesor que por soltar un torniquete lo tuvieron en prisión preventiva hasta que finalmente lo liberaron. Ese tipo de presos políticos también existe. Y no son la minoría, son la mayoría. Son la Entonces, mayoría, sí, según De hecho, Constanza, Por yo algo estaría de existen acuerdo con organizaciones liberar de a los defensa de presos los presos políticos si políticos. se demuestra que efectivamente son presos políticos, que están ahí por haber sido detenidos injustamente por cosas que no corresponden. Estaría de acuerdo con liberar a los presos políticos, pero en mi opinión ¿sabes? no son presos Yo creo políticos. que Natalia decía una cosa ¿Tato? súper importante. Efectivamente, la gente, hay sectores sociales en Chile que tienen a gente muy cercana, afectada y detenida por lo que fue el estallido social. Y yo creo que ahí hay una preocupación bien importante por tener. Yo conocí también a muchos de manera cercana, a varios de manera cercana. Hay jóvenes de 19 años que nunca tienen delitos ni cuestiones anteriores, que participaron activamente y se comprometieron con ese movimiento, como muchos jóvenes de esa edad se comprometen y se vieron detenidos por actos de violencia ilícitos. Una preocupación que tiene que haber, eso sí, respecto del indulto general, que es lo que lo vuelve, yo creo, inviable. En cambio, lo que habría que hacer es procurarle las mejores defensas posibles, es que en el medio de la salvada tú te veas comprometido liberando a esos que usaron las circunstancias incluso para delinquir y robar, y a esos que pueden ser responsables de delitos más graves todavía, pertenecientes a mafias de otros órdenes y que se inmiscuyeron en la mitad. Entonces, el problema del indulto general es que puede ser una responsabilidad bien fuerte. Pero la preocupación por sacar o liberar a esos jóvenes... Tú, César, que milita en un partido de izquierda hace muchos años, ¿cuál es tu que mirada? fue parte de la Revolución Pingüina, Además, por eso le digo hace tantos años, del No hace 2006. tanto, igual es No joven. hace tanto, pero... Pocos años, hay que decir. No, No tiene, Pero estuviste en no las tiene la calles. segunda dosis. Estuviste marchando. ¿Cuál es tu postura en este tema? Yo creo que creo que no hay ninguna razón para que en una situación de excepcionalidad como la que vivimos a propósito del estallido social, también generemos instancias excepcionales que permitan revisar los casos. Ya. Y si efectivamente a través de una revisión objetiva nos percatamos de que hay situaciones donde en casos particulares podemos considerar que hay un preso político, desde luego que debe ser liberado, sino eso también merece un reproche internacional. O sea, de ¿Pero tú hecho, no crees que hay todos los normativa detenidos después del 18 de octubre o a raíz del 18 de octubre son presos políticos? Yo no conozco el detalle de cada uno de los casos, sí hay situaciones que me llaman la atención. Evidentemente, hubo delincuencia común que ocupó esto como una excusa para poder delinquir. Pero también no deja de llamar la atención de que un profesor, que lo único que aparece en cámara es que le pega una pata a un torniquete, haya estado 8 meses en prisión preventiva. Para los Entonces, 6 creo que, disculpa, no es Sí, cómo no. excusa para no iniciar el trabajo de esta convención, porque tiene que suceder lo antes posible, pero al mismo tiempo creo que el país se podría dar una situación de excepcionalidad para poder revisar cada uno de los casos. Perfecto. Revisarlo. A los 6 los invitamos para cierre, ¿cuál es la mirada de lo esencial que tiene que tener la nueva Constitución de la cual ustedes van a ser protagonistas en su redacción? Daniel, parto por ti. ¿Qué debe tener Que lo que yo creo esencialmente? que, a ver, bueno, los derechos sociales que hemos conversado un buen rato, yo creo que hay que cambiar el sistema político, un sistema semipresidencial o parlamentario, habría que discutirlo. Creo que el regionalismo tiene que ser de verdad y no de cartón, porque tenemos una concentración del poder y la descentralización no existe. Creo en un país plurinacional y multicultural, ¿cierto? Terminar con el Tribunal Constitucional en los términos que está hoy día. Hay harto que conversar, pero básicamente es eso. O sea, y hay mucho más también, digamos. Sí, pero lo esencial... Pato, lo esencial... para Suscribo todo lo que acaba de decir Daniel. Sí, todo. Agregaría a la lista una nueva manera de ver y proteger la relación con el medio ambiente, que creo que va a ser un tema donde va a abrir lugares de discusión pesada, porque abre el tema del límite de la propiedad. Ese es el único espacio en el que yo he visto que eso se dé de verdad. Pero lo que quisiera decir también es otra cosa. Yo deseo fervorosamente que esto rompa la lógica parlamentaria. Nosotros aquí vamos a hacer entre todos una norma
el trabajo que nos congrega es una escritura que va a ser conjunta. Yo espero que aquí no sean votaciones en bloque. Me gustaría que no hubieran comedores de bancadas, que hubiera comedor común. Sí. Estoy de acuerdo con Daniel. 30 segundos. En la 30 descentralización, que no sea de cartón y con pato en lo del Congreso que yo le había planteado antes. En mi opinión, lo más importante es que tengamos una conversación que se preocupe siempre de las personas, de los chilenos, chilenas y las personas que viven en nuestro país, que el Estado esté al servicio de las personas, que haya una descentralización real en que los municipios tengan recursos proporcionales a su vulnerabilidad y no que los municipios tengan recursos de acuerdo a las personas con más recursos que viven en ellos, por lo tanto, que las decisiones se tomen con pertinencia cultural y territorial en los territorios, lo más cerca posible de las personas, y la libertad por sobre todo, y que proteja todas y cada una de las libertades. César Valenzuela, sus 30 segundos. Mira, yo ¿Qué me la no voy a puede faltar jugar. en la Constitución? Lo que no puede faltar, yo creo que este es el momento para nosotros consolidar un Estado social y democrático de derecho, que en términos muy sencillos, que creo que esta es la materia central, significa garantizar prestaciones sociales básicas. Yo no estoy diciendo que cada chileno va a tener una casa en la playa, ni vamos a invitar a los capitales extranjeros que se vayan. Queremos inversión, queremos crecimiento económico, pero prestaciones sociales básicas tienen que estar garantizadas para todas las personas. Podemos mejorar el sistema político, pero si a las personas las siguen hospitalizando en un pasillo, como ocurre en el sistema público, esto no sirvió. Constanza. Comparto lo que dice César. De hecho, si Mira, estamos llegando a acuerdo aquí. tengo que ir y recordar, digamos, cada una de las personas con las cuales yo conversé en la campaña, le pregunté qué es lo que pensaban cuando pensaban en instituciones públicas. Y lo que me decían era paralización, peloteo, que no le van a solucionar el problema. Entonces esta cuestión no se trata de tener un Estado más grande, ¿ah? Se trata de un Estado al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Pongamos a la persona en el centro. Y yo me la voy a jugar con eso. Natalia. Mira, la organización del poder, muy de acuerdo. Y no solo los tres poderes clásicos, sino que también tenemos que pensar en la Fuerza Armada y Seguridad. Eso es parte del poder, de cómo se ejerce. El poder de las comunicaciones, ¿por qué no? Porque también es un gran poder. Y es un poder que nos dejó a los independientes bastante fuera en todo el proceso de candidatura constituyente. Lo otro es la economía. Nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de pensar una economía diferente, una economía no neoliberal y probablemente de una perspectiva mucho más feminista y una ecoeconomía, porque también nos tenemos que hacer cargo de todo el desastre del medio ambiente y claramente la garantización de los derechos sociales. Oye, y perdón, agregar una cosa, y van a haber temas nuevos. Por ejemplo, democracia y tecnología. Sí, totalmente. La libertad de expresión y virtualidad. Los animales. Van a aparecer los animales. César, Pato, Natalia, Los niños. Constanza, Daniel y Carol. Es grato tener que correr, pero viene el programa, hay otro invitado, otro panel. Les agradecemos mucho. Muchas gracias por la esta invitación. primera Y conversación. esta no va a ser la última, sino que es No, solo la primera no, no, no. conversación Que les acerca vaya muy bien. de la Gracias a todos por estar Gracias. aquí. y mucha suerte en lo que viene. El líder del comedor común. Me gustó la idea. El Que se comedor sienten mezclados solidario. en una de esas, ¿ah? Sí, No por bancada. tú puedes. Oye, vamos a una pausa, pero